González Sanservino, él es investigador adjunto de CONICET y delegado de ATE, también CONICET. Gonzalo, buen día, aquí desde Santa Fe, en 7am, en aire de Santa Fe. Andrea y Alejandra, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Y queriendo saber qué está ocurriendo, nos encontramos con un título en un portal cordobés, un textual, que entiendo lo has dicho vos. Es preocupante la cantidad de gente que renuncia al CONICET. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se dan estas renuncias? Bueno, mira, nosotros, algunos compañeros, sobre todo que hemos estado impulsando reclamos salariales, venimos viendo desde hace algunos años un fenómeno preocupante, mucho malestar en el personal de CONICET, que en algunos casos lleva a renuncias. Regularmente nos enteramos de gente que se va, que renuncia, que ya sea al sector privado o al exterior, el fenómeno conocido como fuga de cerebros, que es algo que se da a todos los niveles, en todas las categorías. O sea, no solo cuando uno piensa en fuga de cerebro, piensa en investigadores y becarios, ahí hay un fenómeno preocupante, pero también se da con el personal de apoyo, con el personal administrativo y de gestión, lo cual hace también que para los que todavía estamos en CONICET todo se haga mucho más complicado y más difícil, porque tenemos menos compañeros y compañeras apoyándonos cotidianamente en el trabajo de investigación. ¿Vos cuánto hace que sos investigador del CONICET, Gonzalo? Yo soy investigador desde 2016, pero antes de eso estuve 8 años como becario de CONICET, así que ya me cuesta hacer la cuenta, pero son muchísimos años en CONICET, de los cuales muchos de esos estuve en una condición de precarización laboral, todos los años como becarios, sin derechos laborales, sin aguinaldo, lo cual es una de las razones por las cuales vemos ahora este fenómeno preocupante de la gente que se va. ¿Y en qué área te desempeñás, te desarrollás? Yo trabajo en el área de historia económica. Igualmente, donde se percibe, por lo menos yo percibo la mayor cantidad de renuncias y otros fenómenos también por ejemplo, se sacan convocatorias para becas que terminan quedando desiertas. Hay muchos equipos que no pueden conseguir becarios o becarias, o que consiguen quizás algún postulante para becario o becaria, les sale la beca y a los pocos meses de arrancar termina renunciando, lo cual es un perjuicio muy fuerte para los equipos. Este fenómeno se ve quizás más en el área de ciencias exactas, naturales, biológicas, informática, que son las áreas donde el sector privado muchas veces está demandando estos recursos humanos altamente calificados con muchos años de formación, porque algunos llegan a doctorarse gracias a las becas de CONICET y se terminan yendo, lo que es una pérdida para todos, porque son recursos públicos que se destinan a formar estos recursos humanos altamente calificados que se terminan yendo. En esos sectores, biológicas, medicina, exactas, informática, es donde por lo menos yo más fuertemente veo este fenómeno, porque hay mucha demanda del exterior y porque hay demanda también del sector privado en Argentina, que muchas veces ofrece mejores condiciones laborales y mejores salarios de los que ofrece el CONICET. Esto se agigantó, te pregunto, Gonzalo, desde la ignorancia total, si esto se agigantó en la pandemia, pospandemia, si tiene algo que ver o no. Mira, yo creo que tiene que ver, yo con muchos años en CONICET, realmente a partir de la pandemia lo empecé a ver, y no solo yo, también otros compañeros y compañeras, como un fenómeno preocupante, llegado al punto que, por ejemplo, en una organización autoconvocada que se formó para reclamar por salarios en 2020, CONICET Autoconvocados, hicimos una encuesta para tratar de registrar este fenómeno, porque no hay cifras oficiales, no se difunden cifras oficiales sobre esto, porque nos preocupaba, y en la pandemia se conjugó. O sea, el problema no fue tanto la pandemia, el problema fue que durante la pandemia en CONICET llegamos a tener el punto más bajo de los salarios reales en 20 años. O sea, en 2020 tuvimos
los peores salarios en 20 años en CONICET, similares a los de la crisis del 2001, y aunque después de eso, después de muchos paros, de muchas protestas, de muchos reclamos, los salarios subieron un poco, aún hoy siguen corriendo por detrás de la inflación, o sea, los salarios siempre están corriendo detrás de la inflación, ya no estamos en ese punto crítico que estuvimos en 2020, pero hoy por hoy los salarios siguen estando a un nivel inferior, por ejemplo, al de 2016 o 2017, durante la gestión de Macri, que fue una gestión donde los salarios, sobre todo en el sector científico, en el sector estatal, bajaron mucho, o sea, no lo estamos comparando con un buen momento. Claro. O sea, estamos peor que en un mal momento de CONICET en términos salariales. A ver, y en algunos casos... Sí. No, o sea, estamos hablando del desarrollo científico y tecnológico del país, que justamente requiere personal con mucha capacitación, y estamos hablando justamente, él lo decía, estamos peor que en el peor momento. ¿Cuál es un sueldo, no sé si en promedio o básico de un científico allí en el CONICET? Mira, más o menos hoy por hoy los salarios cambian todos los meses, porque con la inflación y las paritarias, digamos, esto se va ajustando todos los meses. Algunos meses quedan por debajo de la inflación, otros meses un poco arriba. Para que se den una idea, hoy por hoy un becario doctoral de CONICET está cobrando alrededor de 180.000 pesos, un poco por encima de la línea de pobreza. Salario que si tenés que mantener una familia, pagar un alquiler, alcanza a poco y nada. Claro. Hay salarios que están por debajo de eso, el salario del personal administrativo de gestión está por debajo de la línea de pobreza, y ahí tenemos un problema fuerte porque hay poco personal administrativo en CONICET, hay muchísimas cosas que hacer, y se ve desde hace un tiempo, esto ya empezó fuerte con el gobierno de Macri, renuncias en el personal administrativo de gestión que no son reemplazadas, o sea, la gente se va y no se lo reemplaza, y eso lleva a un montón de problemas que agravan las condiciones laborales. Concursos que se posponen, trámites que no se hacen, dudas sobre cómo hacer tal o cual cosa que no tienen respuesta, y no es culpa de los que están trabajando en CONICET, de los que el personal administrativo que se rompe el lomo. El problema es que son cada vez menos para una cantidad de cosas que hay que hacer enorme. En su momento, un ministro de Economía los mandó a lavar los platos, pasó la época de la fuga de cerebro de los 90, costó mucho después poder revertir eso, y ahora, ¿qué postura está tomando el gobierno frente a esto? Porque en su momento, cuando asumió Alberto Fernández, una de las cuestiones que se planteó seriamente era, bueno, hacer que vuelvan aquellos investigadores que se habían ido del país. Y ahora es como que esto muestra otro escenario totalmente diferente, todo lo contrario a lo que se había dicho. Efectivamente, el gobierno anterior directamente, digamos, tuvo una política muy perjudicial para la ciencia. El gobierno actual cambió el discurso, pero lamentablemente seguimos viendo problemas que se arrastran, algunos que se empeoran. Mencioné el problema salarial. Hay muchísimos otros problemas, la falta de financiamiento para la investigación, por ejemplo, para poder acceder a financiamiento para pagar investigaciones. En algunas áreas eso es muy caro porque hay que pagar insumos súper caros que son importados, y sin eso no podés trabajar. O sea, si no tenés los insumos, no tenés los equipos, no tenés los reactivos, es muy difícil el trabajo cotidiano. Y a todo eso no accedemos sino es a través de subsidios para los que se concursan, que no son para todos. O sea, el trabajo es un trabajo muy extraño, el del científico en CONICET, porque es uno de los pocos trabajos donde el material que vos necesitas para trabajar no te lo da tu empleador. Tenés que concursar para un subsidio que en la mayoría de los casos no alcanza, que se va devaluando con la inflación, y el que no gana el subsidio prácticamente no puede trabajar, pero después te exigen, o sea, el nivel de exigencia de CONICET es como si vos estuvieras en un laboratorio del primer mundo,
donde no te falta nada. Bueno, en parte, Gonzalo, respondés la pregunta que te quería hacer a continuación, que justamente si además de la situación del recurso humano, digamos, lo que están pasando los científicos, cómo están en recursos materiales y de trabajo, bueno, la verdad es que es casi igual de desesperante. Sí, sí, yo creo que en algunos casos, por ejemplo, la renuncia de investigadores que ya accedieron a la planta de CONICET, que ya superaron la etapa de precarización laboral del becario, o sea, las renuncias en cada categoría de CONICET vienen por distintas cosas, administrativos, porque cobran salarios de alrededor de 100.000 pesos que no alcanzan para nada, entonces, donde aparece una oportunidad mejor, se van. En becarios, por la precarización laboral, la falta de derechos. Por ejemplo, becarios no cobran aguinaldo, 8 años trabajando precarizados sin aguinaldo, sin tener un recibo de sueldo que te puede permitir acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, y sobre todo sin estabilidad laboral. El problema de los becarios es que luego de 8 años la inmensa mayoría se queda fuera de CONICET y quizás con una sobrecalificación, porque el título de doctorado obtenido con la beca nos sirve a veces en algunas áreas para conseguir un trabajo mejor. Y en el caso de investigadores, el gran problema es la falta de financiamiento de muchas investigaciones. Pensemos que el CONICET exige, por ejemplo, publicar en las revistas más prestigiosas del mundo para evaluar tu trabajo, que esté bien tu trabajo y que no tenga ningún problema dentro de CONICET o para ascender de categoría, pero esas revistas cobran, que este es otro problema, no está bien, pero esas tarifas cobran tarifas en dólares, estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 dólares, y muchas veces los investigadores tienen que pasar por estos concursos y todo el subsidio que debería financiar una investigación completa, una línea de investigación completa, un equipo completo, ¿no? Los subsidios no son individuales, muchas veces toda esa plata se destina simplemente a pagar la publicación de los resultados en una revista de primer nivel, que es después lo que te exige el CONICET en las evaluaciones anuales de desempeño. Otro problema ahí, porque los criterios de evaluación no son públicos y muchas veces trabajamos a ciegas sin saber qué nos van a exigir. Bueno, son muchos problemas. Haciendo un poco de abogada del diablo, pero respondiendo también a algunas preguntas que hacen los oyentes, porque seguramente se han encontrado y se encuentran ustedes con estos planteos, como por ejemplo, bueno, a ver, el CONICET, estudian gratis, bancadas por el Estado, y después se van afuera, se van al exterior, o en vez de devolverle al país el fruto de lo que han estudiado. Me imagino que esa visión muchas veces se han encontrado, se han topado con eso. Sí, mira, yo creo que efectivamente, o sea, ese es un problema. Que el Estado financie la formación de recursos humanos altamente calificados para que luego se vayan afuera o al sector privado es un problema. El tema es que la culpa no es del trabajador, quien muchas veces, o sea, yo lo he visto, he estado asesorando como delegado gremial a mucha gente que consultaba para querer renunciar, y realmente es un dilema muy fuerte, porque nosotros estamos trabajando en algo que nos gusta, es un trabajo muy sacrificado, aunque no lo parezca, donde muchas veces no hay feriado, no hay domingo, no hay jornada laboral de 8 horas, estamos cuando tenés un laboratorio y se te mueren los cultivos, se te mueren los animales, es estar ahí sábado y domingo, cuando hay que cerrar un paper, son horas y horas de trabajo sin feriados, sin descanso, y lo hacemos porque realmente creemos que lo que hacemos sirve, porque por una cuestión de vocación. Lo que pasa es que muchas veces todo el resto del sistema que debería acompañar las condiciones laborales, el salario, como solían decir algunos compañeros CONICET autoconvocados, y te invitan a irte. Hace 20 años hay como un nos mandaban a lavar los desfasaje. platos. Sí, hay como un desfasaje, ¿no? Entre la formación del profesional, que después, al momento que ese profesional tiene que ejercer para lo que fue formado, no tiene las condiciones. Ahí entiendo que hay como un desequilibrio, ¿no? Es el análisis, por lo menos, que entiendo. Exactamente, el CONICET tiene un nivel de exigencia que no se corresponde con la retribución, primero salarial, pero después, como decía, en todos los órdenes. Quiero compartir con Gonzalo este mensaje
Dice, chicos, gracias por tocar el tema del CONICET. Es muy difícil trabajar en ciencias. En lo personal, tengo 2 maestrías y 3 posgrados y gano menos que mi marido, que es gasista. Sin desmerecer la profesión del gasista. No, por supuesto, es una comparación de... Con la cantidad de estudio, de años que le llevó el estudio de la ciencia y a la hora de ver el bolsillo... Se nota la diferencia. Y estoy pensando también, Cata, que algo parecido sucede, por ejemplo, con los pilotos. ¿Cuántos pilotos son formados en la Fuerza Aérea y después se dedican a los vuelos comerciales? Tal cual. Es algo que evidentemente ocurre. Yendo al tema salarial, la otra vez, a partir de la repercusión que tuvo la nota que me hicieron en el periódico Puntal de Río Cuarto, vi a alguien que ponía, y es cierto, porque cada vez que vemos los salarios de otro sector, lo vemos así, que alguien que comienza a trabajar en McDonald's sin experiencia, un trabajo súper precarizado, cobra 150.000 pesos como salario inicial, y un becario de CONICET, al que se le está exigiendo primero un nivel de formación muy alto, porque para entrar como becario de CONICET tenés que tener mínimo un título de grado universitario, pero a su vez después le estás exigiendo que tenés que trabajar 8 años precario, sin recibo de sueldo, sin aguinaldo, para culminar una tesis de doctorado, que es un trabajo de investigación muy fuerte, o sea que vas a estar con niveles de estrés altísimos, muchos días sin dormir, sin feriados, sin vacaciones, para hacer algo, un aporte al conocimiento científico, y la retribución para eso está apenas por encima de la línea de pobreza, algo que puede ser atractivo para un estudiante que recién se recibe, pero luego de 8 años estamos hablando de gente que tiene familia, que tiene hijos, que tiene que bancar una casa, y esos salarios están lejísimos, y lo peor es que por ahí, y lo he visto, becarios y becarias que renuncian un año antes de culminar su tesis de doctorado porque dicen, la verdad es que no aguanto más estas condiciones, y lo peor es que no sé qué perspectivas voy a tener a futuro, porque no sé si después voy a poder seguir trabajando en el CONICET, si voy a poder seguir trabajando en el sistema científico. Entonces, ¿para qué todo este esfuerzo? Qué frustración. Sí, ¿no? la verdad que sí, una pena. Porque aparte con lo importante que es, ¿no?, el desarrollo científico y tecnológico para el crecimiento de un país. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos cómo está la situación, y esperemos que el próximo contacto sea con mejores noticias, pero no sé cuán buenas perspectivas hay. Muchas gracias por... ¿Paso un aviso, un minutito? Sí. Si puede ser. Dale. Nada, muy corto. Para debatir este y otros temas, del 9 al 11 de marzo estoy participando de la organización de las Jornadas Argentina 2050, donde convocamos a más de 100 intelectuales, dirigentes sociales y políticos de primer nivel a discutir el futuro de la Argentina, qué país queremos en 30 años. Nada, pueden buscar la página web, ver el cronograma, jornadasargentina2050.wordpress.com. Eso nada más, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, que tengas buen día. Hasta luego, muchas gracias. González Sanservino, investigador adjunto del CONICET. Bueno, la verdad que es como decía, frustrante. Es frustrante. Hace un par de sábados hablábamos con Raquel Chan, cuando era el día del desarrollo puntual de la mujer en la ciencia, y hablábamos del desarrollo científico que generó su grupo de hacer estas semillas resistentes a la sequía, y que ha revolucionado, por lo menos en esa área, que pueden la siembra, la producción de alimentos y enfrentar el problema tan grave como con la sequía que estábamos hablando hoy. Pero fíjate, para poder hacer